Hola, voy a hablar entonces de anestesia para obstetricia. Voy a hablar exclusivamente a la anestesia para la cesárea, puesto que la anestesia obstétrica sería muy amplio este tema, ya que esto incluiría la anestesia para los procedimientos de anestesia para pacientes embarazadas con complicaciones no obstétricas o intervenciones de histerectomía, todo lo que implica los órganos sexuales, los órganos femeninos, cura de prolapso, cosas así por el estilo. Pero me voy a referir solamente a la anestesia para la cesárea, que es lo que más hacemos nosotros. Ahora bien, este, la cesárea, según la Organización Mundial de la Salud, debería haber un máximo de 15 cesáreas por cada 100 partos. En Estados Unidos, esta cifra ya aumentó alrededor del 30% y en Chile de 30 a 60% en las instituciones públicas y en las privadas de 46 al 76%. A nivel mundial, Asia y Latinoamérica, yendo por Europa, es donde hay una mayor cantidad de cesáreas por cada parto. Cuando nosotros vamos a hacer una cesárea, tenemos que hacer una evaluación previa de la paciente, explicarle la técnica y la seguridad que ella implica. La, dentro de todo, como todas las anestesias, controlar el dolor con la menor cantidad de efectos colaterales, sin alterar la dinámica uterina, y que esto permita, esta técnica, un flujo uterino, que es el que va a nutrir el efecto, de tal manera que este es una anestesia para dos o quizás más personas. Tenemos que tener en consideración que las drogas para la cesárea tienen 5 categorías. La primera A, la que no afectan al feto y por consiguiente a la madre en ese estado. La categoría B y C, que son aquellas drogas que se han estudiado en animales, no están totalmente concluyentes, pero que no hay certeza que vaya a afectar al feto. Y las tipo D, que sí se sabe que afectan al feto, y las tipos perdón, que son las que están totalmente contraindicadas en las pacientes embarazadas. Entonces nosotros debemos explicarle a la paciente la intervención que le vamos a hacer, debemos tener una serie de exámenes preoperatorios, incluyendo una evaluación cardiovascular. En estas técnicas, bien sea general o conductiva, tenemos que evitar el síndrome de vena cava inferior, que es la hipotensión por la posición supina. Tenemos que no administrar soluciones glucosadas para evitar la hipoglucemia de rebote en el neonato, una vez que ha finalizado la comunicación con el corte del cordón umbilical. Siempre la embarazada se considera un estómago lleno, por lo tanto tenemos que prevenir la broncoaspiración y no administrar, previo a la cirugía, administrar 10 a 20 mililitros por kilo de soluciones para evitar la hipotensión, bien sea con anestesia general, con anestesia o más por las anestesias conductivas. Las indicaciones para cesárea, una indicación absoluta, como son las presenciones pelvianas, sufrimiento fetal, hemorragia de tercer trimestre, con desprendimiento prematura, placenta previa, o prolapso de cordón, pacientes gemelos unidos, infecciones maternas, cesárea anterior por desproporciones o cesárea anteriores, presentaciones de cara, y hay unas indicaciones que son relativas. Entonces tenemos la proporción cefalopélvica, o sea, probar la pélvica, si no, bueno, relación cesárea, una rotura prematura de membrana, distosia dinámica, oligoaño, la diabetes, porque son pacientes en evento obeso, o los oligoaños severos. Evidentemente, la elección y por último, pues, es la elección del paciente. Siempre decir que la cesárea es una de las indicaciones últimas relativas que hay. Ahora bien, garantizar un trabajo de parto seguro para la madre y el feto. Si hay una distosia, esto nos conduciría a una cesárea. Las indicaciones para la cirugía, ya está que hemos dicho, entonces ya está planteado el uso de la cesárea. ¿Ok? Tenemos que medir el grado de urgencia que necesita para realizarla. Es decir, cuando tú planteas una cesárea, hay que hacerla. ¿En qué momento? Bueno, si es urgente, si es una emergencia,
que hacer inmediatamente, por ejemplo, donde hay un compromiso de la madre del feto. Si el grado de urgencia es relativo, entonces ya entramos a lo que nosotros llamamos urgencia. Esto puede ser, por ejemplo, un paciente que está en trabajo de parto, vemos que no progresa el trabajo de parto, hay que operarla porque hay que sacar el bebé porque no se va a morir. Y lo otro es el estado de la paciente. Eh, por ejemplo, es un paciente que está en condición de hipertensión, que está controlada, pero hay que evitar que esta afecte pues, al feto de la madre, y entonces se va a hacer el y los otros son por los deseos maternos. Pero una vez que se plantea, hay que hacerla. Entonces tenemos la primera condición en la cual está en peligro la amenaza de la vida de la madre del feto. Esta es una emergencia, hay que hacerla inmediatamente. La segunda categoría serán los compromisos materno-fetales, por ejemplo, que un trabajo de parto que al final no terminó de dilatarse, se hace la cesárea. En el momento previsto o inmediatamente, no, que no puede pasar más de unas 3, 4 horas. Hay que resolverlo. Entonces la cesárea siempre va a estar prioritaria entre cualquier otro evento ya o otro tipo de urgencia relativa que tengamos en cuando generalmente tenemos varios pabellones. La tercera categoría sería el compromiso materno-fetal, pero sin necesidad de cesárea temprana, de compatibilidad, por ejemplo, RH, una paciente que tenga una cesárea anterior, y la otra son las cesáreas electivas, las cesáreas programadas por diferentes eventualidades. La anestesia puede ser de este tipo eh, conductivo o anestesia general. Entonces, la anestesia neurocircular procede epidural, simple o continua, con un catéter, espinal o combinada peridural espinal. La general puede ser balanceada, generalmente narcóticos y gases, o inhalada, que no es muy adecuada, TIVA, con anestesia total intravenosa, y con la TIVA T6, con el uso de las bombas de T6. La anestesia neuroglacial, anteriormente las anestesias se hacían eran con anestesia general, en los años 60, 70. Una vez que se empiezan a hacer con anestesia conductiva, las cesáreas aumentaron, porque antes era un 5% de todos los partos. 95 eran partos. Entonces aumentaron a un 45%. El 95% de las cesáreas actualmente se hacen con anestesia conductiva y apenas un 5% se hacen con anestesia general, que tienen sus indicaciones precisas. La mortalidad, que en aquella época era de 10 a 16 por cada 100.000 pacientes, con la anestesia general, que alrededor del 80-90% de las que se hacían, en la década de los 70 bajó con la anestesia neurocircular a 77 casos que se hacían, bajó a 8.6 por millón. Es decir, que la mortalidad bajó drásticamente. Ahora, la anestesia conductiva ofrece unos resultados quirúrgicos mejores, hay disminución de sangrado, es posible, la analgesia es más selectiva, hay menos movilidad cardíaca, no hay broncoaspiración porque no se está haciendo, el paciente está consciente, pues, hay menos embolía, hay una menor incidencia de hilio, disminuye las complicaciones de la neumonía mural y sublunar, disminuye la estancia hospitalaria. Pero esto también a veces hay que agregarlo, porque generalmente cuando se da una anestesia general, eh, disminuye también la mortalidad por anestesia general, es porque generalmente esta paciente está más grave, más compromiso, más comorbilidad, y por lo tanto eso tomarlo en cuenta a la hora de definir que una anestesia es mejor que la otra. Y por supuesto, una estancia hospitalaria, una paciente que tiene un gel, que tiene una infección y hay que hacerle una cesárea, hay que dejarla entonces hospitalizada, entonces por eso la estancia hospitalaria puede aumentar más. Eh, la disminución de las dosis de los anestésicos, tanto generales como locales. ¿Qué pasa? Que el aumento de la presión intraabdominal, el estado ácido alcohólico, ese lo requiere en la embarazada es más alcalino, lo que facilita la difusión de, del anestésico local. O sea, su fracción no iónica se hace más rápidamente, se obtiene más rápidamente.
El incremento de los plexos epidurales de manera extensiva hace que haya una mayor irrigación, por lo tanto, hay una mayor. Y el uso de perdón, y la presencia de la progesterona. Todo este conjunto de cosas hace que los anestésicos locales y los generales tengan un mayor efecto, por lo tanto, hay que disminuir las dosis. Bueno, aquí cuando estamos con la anestesia conductiva, para que vean aquí, entonces cuando nosotros estamos aquí con la piel, tejido solar subcutáneo, el ligamento periespinoso, después el interespinoso, llegamos al ligamento amarillo y aquí conseguimos el espacio peridural. Avanzamos más y aquí está la dura madre y aquí está el espacio subdural y luego el espacio espinal. Hago hincapié en este espacio subdural porque a veces si nosotros llegamos a este punto y se administra la anestesia en esa zona, esta no va a pasar al espacio espinal, por lo tanto, no vamos a tener una buena anestesia. Por eso se ve el fracaso a veces en la anestesia espinal. La anestesia espinal, como habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Eh, es una anestesia bastante, vamos a decir, fácil, entre comillas. Eh, el volumen del líquido cefalorraquídeo en la embarazada va de 28 a 85 mililitros. ¿Qué pasa? Cuando esto está en relación con el tamaño del paciente. Por eso es que la anestesia espinal no va tanto en el peso del paciente, sino más bien en el tamaño, en la talla del paciente. Porque si tenemos una paciente alta y le colocamos 3,75, lo más probable es que no haga la difusión que va a hacer, no vamos a alcanzar un buen nivel. Pero si es lo contrario, le colocamos 7,5 11 a una paciente pequeña, entonces a lo mejor alcanzamos un nivel más alto. Entonces, por la varicidad que el hipotónico con respecto a los anestésicos locales, a todos ellos, entonces cualquier anestésico local se va a comportar como hiperbárico. La hipotensión y la bradicardia que suceden con la anestesia espinal es prácticamente una condición normal o esperada del efecto del anestésico local. Y bueno, entonces la prevenimos, acuérdate de la buena hidratación que había que hacer con una paciente. Y bueno, si hay una bradicardia, corregir este efecto sí compromete lo que es la hemodinamia del paciente. El pH cefalorraquídeo, como dijimos que es un poco alcalino, por lo tanto, el anestésico local va a disolver su parte no iónica y por lo tanto va a actuar más rápidamente. Y la termorregulación se afecta porque hay una vasodilatación y porque se bloquean los efectos de los sensores, pues, de la, de la fibra, que conducen la temperatura. Y por lo tanto, entonces el paciente va a perder más calor y va a sentir más frío. Esta es la anestesia espinal, donde se ubica. Y una cosa, deberíamos nosotros usar siempre una aguja introductora para evitar dañar la punta de la aguja y esto nos traería un orificio un poquito mayor, los desgarros, y conduciría a una pérdida de líquido cefalorraquídeo y esto produciría cefalea posfunción. Esta es la forma como es el bloqueo, ¿ok? Las fibras C y B se bloquean más rápidamente, que son las autonómicas, por eso tienes el efecto de protección más rápido, igual que el cese inmediato del dolor, ¿ok? Pero luego vienen las fibras delta, el dolor y el tacto, y después llegan las fibras musculares, y por último se van bloqueando aquí el tacto y la presión, por eso que la paciente está embarazada, mueve a veces las extremidades y ya piensa que va a sentir dolor, entonces el tratamiento del tacto proprioceptivo, la presión, no le indica al paciente que va a sentir presión, pero que no va a sentir dolor. Es que ella se va bloqueando en este sentido y luego el desbloqueo va en el sentido contrario. Y estas son los tipos de agujas que hay, que nosotros tenemos. Estas son agujas llamadas en punta de lápiz. Esta aguja que está aquí es la aguja de Quinque, que es cortante. No es punta de lápiz, es cortante. Estas sí son punta de lápiz porque tienen un orificio lateral. Y hay esta de Char, que no sirvió mucho porque esto se hundía, pero a veces quedaba en el espacio subdural y no hacía la función que esperamos de ella. Estas son una de las agujas. Esta es la aguja que yo digo introductora. ¿Okay? Y bueno, la ventaja del espinal, no tiene un comienzo rápido, un bloqueo denso, poco riesgo de toxicidad porque se utilizan por pequeñas dosis, poca transferencia mínima del feto a la placenta, prácticamente nula.
La bupivacaína hipervara y sovara son las que nosotros utilizamos actualmente aquí. Y ahí también se puede usar la levobupivacaína y la ropivacaína. Coadyuvantes, tenemos drogas que nos van a ayudar para evitar, por ejemplo, el fentanilo, esos cambios tan bruscos de hemodinámicos. La clonidina, la adrenalina y la desmedetomidina son drogas que hacen o retardan pues, el bloqueo, por lo tanto, te aumentan un bloqueo de 2 a 3 veces de su duración normal. Tú con clonidina puedes utilizar una mezcla y eso te aumentaría de 1 hora y media hasta 5 horas. Otras drogas que utilizan es la morfina, utiliza mucho para la analgesia, puede dar hasta 24 horas de analgesia, la meperidina, sulfentano. Entonces son coadyuvantes que utilizamos para garantizar a la paciente que no tenga dolor y posteriormente una duración de la analgesia. Las complicaciones de la anestesia espinal, bueno, hablamos de la hipotensión. Si una hipotensión se prolonga, puede dar acidosis en el recién nacido. Te lo explico más adelante. Cefalea por pulsión, por lo que te dije, que es por el derrame que hay del líquido cefalorraquídeo. La bradicardia, el reflejo paradójico de Benson-Harris, voy a hacer hincapié en esto porque nosotros deberíamos monitorizar al paciente con el ECG, porque esto es un reflejo que se produce porque el corazón se sensa vacío cuando hay esta hipotensión y entonces al sensarse vacío no le llega, porque supuestamente no le está llegando sangre y lo que hace es que hace una bradicardia para tratar de compensar pues el llenado y esta bradicardia lo que hace es acelerar más la bradicardia que existe y por eso se llama reflejo paradójico. Porque si había radical, debería el corazón hacer pues taquicardia. Y entonces esto va a producir, puede producir hasta un paro, una sistolía. Náuseas y vómitos, eso lo vemos con bastante frecuencia. A veces por los ayudantes, lo sean los narcóticos o la hipotensión que tiene la paciente. Y el prurito es por los narcóticos. Puede haber un síndrome neurológico, es una parestesia transitoria, hematoma epidural subdural en pacientes que tengan problemas de plaquetas o coagulaciones, neumoencéfalo, una desagradable complicación que existen ahí, sobre todo en la parte de los mucho en la parte del vestíbulo, meningitis y bueno, que no funciona y haya que convertirla en anestesia general, si no le queremos hacer otra función. Y bueno, estas son las posiciones para la anestesia peridural o espinal. La peridural, bueno, la ventaja que tiene es que la colocación del paquete, el catéter te va a permitir extender pues, más tiempo el bloqueo, si te hace falta, hay menor incidencia porque es más lenta para actuar en la hipotensión y así se prolongaría la cirugía. También la podemos utilizar para tratamiento del dolor postquirúrgico a través de mezclas analgésicas por el catéter peridural. Y por ello tiene mayor estabilidad hemodinámica. Evidentemente va a depender de la dosis. Bueno, estos son los métodos para uno localizar el espacio peridural, que es el método de resistencia vencida, la gota pendiente, o estos dos aparaticos que uno de los tantos que existen para localizar el espacio peridural, que es el epidrón y el APAT acústico. Este es el epidrón que tiene esta cosita aquí, tú la inflas. Cuando llega el espacio peridural, esto se desinfla. ¿Sí? Y el APAT, que es este que tiene un electrodo y vas con esto colocado en la aguja en el trocar, como le dicen aquí. Y entonces en la medida que te vas acercando, va emitiendo un ruido cada vez más cerca, así como cuando como las películas que hacen ese ruido cada vez más intenso a la vez que se está acercando el, el deslave o lo que vaya, la intriga, porque y una vez que llega, termina de sonar el pítico. ¿Okay? Entonces, la epidural produce un bloqueo sensorial y motor simétrico,
sin tanto desconfort y sin tantas náuseas y vómitos. Entonces, la ventaja que tiene sobre la espinal y la posibilidad de analgesia postoperatoria. Y bueno, podemos utilizar ahí lidocaína, las mismas que utilizamos ya, y las mismas adyuvantes también pero podemos añadirle ketamina, bicarbonato para favorecer que se haga más rápido el bloqueo, porque alcaliniza el medio. Y el otro es medio para hacer como más relajación en las paredes musculares. Complicaciones en la periodal, bueno, el fracaso de la técnica, que es insuficiente, un bloqueo o bloqueo sural, hace un bloqueo en lugar de inyectarse en el espacio periodal, se inyecta en el espacio espinal y es una catástrofe bastante, una complicación bastante desagradable también. Entonces la paciente puede llegar a un paro, porque es una anestesia general, pero con anestesia local es introducido directamente en el sistema nervioso central. Entonces se bloquean los centros respiratorios, centros cardiológicos, y entonces ahí vamos a tener esa complicación y tenemos que resolver de una manera rápida. Bueno, lesión directa de los nervios, ¿verdad? Un síndrome neurológico transitorio o la inyección intravenosa, que es otra de las complicaciones. Entonces, la peridural tiene más complicaciones en este sentido que la espina. La inyección intravenosa sucede sobre todo en la embarazada porque tiene las venas muy dilatadas ya por la presión y eso, del tercer trimestre sobre todo, y entonces tú pinchas la arteria, aspira, pero por el grosor que tiene, se pega al orificio de la aguja y no deja que salga nada. Entonces tú no aspiras nada. Y cuando inyectas, estás inyectando dentro de la vena. Un efecto como dedo de guante. Entonces estás inyectando dentro de la vena, entonces va a producir una inyección intravenosa, bueno, trae convulsiones, y esto lo vamos a ver en otra charla que es la intoxicación con anestésicos locales. De aquí, este bloqueo es el que más me interesa que sepa que puede suceder, y de allí que es la ventaja que tenemos con las anestesias espinales. Y la combinada peridural espinal, eso lo investigó, pero este señor hizo una doble punción. Y después ya a partir del año 82 sí vinieron los equipos de anestesia combinada peridural espinal. Que puede ser las bondades, que tienen todo lo bueno que tiene la anestesia espinal, y las que tiene la anestesia peridural, así que puedes continuar el bloqueo y la anestesia postoperatoria. Okay. Bueno, entonces la técnica, y bueno, localizas el espacio, una vez que llegas al espacio peridural, a través de esa aguja, el trocar, aguja de Tull o de Eldor, pasas una aguja espinal, y entonces administras pues tu mezcla en el espacio espinal y luego insertas el catéter. Este es uno de los que hay. Aquí introduce esta aguja, posteriormente esta, y esto que trae aquí es para bloquearla, entonces queda fija de esta forma, y a través de aquí colocas tu catéter. ¿Okay? Una vez que has administrado tu droga aquí, esto cuando nosotros lo hacemos aquí, como decimos artesanalmente, uno mete la aguja, pero la aguja queda suelta, entonces se puede introducir más, se puede lesionar, o se puede salir y quedar en el espacio peridural, o sea, no estás haciendo las cosas como deben. Pero de esta forma no es que uno alcance el espacio, que ya te sale el líquido cefalorraquídeo aquí, uno bloquea, le da vuelta a esto, y entonces queda fija pues esta aguja espinal, y por lo tanto se va a inyectar en la zona donde tú quieras hacerlo. Este es otro, que esta aguja trae una aguja que se llama aguja de Eldor, es esta aguja que está aquí. Esta aguja tiene dos orificios, la aguja espinal y la aguja la aguja gruesa, pues el trocar de TUI, que es modificado por él le hizo un orificio aquí, entonces tú metes y pasas directo. En cambio esta, que es la que tenemos en el que vimos el azul, una vez que uno lo coloca por aquí, ella se trata de desviar un poco, y si uno está en posición de cúbito lateral, tiene que rotar la aguja hacia la parte central, hacia donde va a ir dirigido el catéter, bien sea hacia cefálico o caudal, para evitar pues que esta aguja se vaya por un agujero de conjunción y vayamos a fallar nuestra técnica de anestesia. Y bueno, son unos trabajos que se hicieron para demostrar que había la técnica neuroaxial
con ultra baja dosis de anestesia combinada perioral espinal, bupivacaína 375 miligramos para cesárea. Bueno, la desventaja es que el equipo es costoso, el prurito de todo, las cefaleas están pendientes y las análisis, porque tiene los efectos más que todo de la anestesia espinal. Y la anestesia general para cesárea, ¿okay? Tiene sus indicaciones, como ya dije, apenas un 5%. ¿Ven? Si hace un bloqueo regional y está fallido, hay un desprendimiento de placenta, la hemorragia del tercer trimestre, eclampsia, rotura uterina, las indicaciones por problemas hematológicos. ¿Okay? Una vez indicada la cesárea, ¿okay? Tampoco por los pacientes que no colaboran, distocias de hombro, infecciones locales, ¿no? O una inestabilidad hemodinámica, ¿verdad? Pero siempre en estos tipos de pacientes complicados, síndrome de Gel, hipertensión endocraniana, o que le han hecho múltiple intrusión y no conseguimos el espacio por problemas que tenga la paciente a nivel de la columna vertebral, o que sea alérgica a los anestésicos locales, o que simplemente la paciente la rechaza. Entonces, esta paciente tiene que estar preparada de la siguiente forma. Primero, tomar en consideración que la paciente presenta una disnea frecuente porque tiene la compleja disminuida porque el abdomen está con más presión y esto disminuye lo que es la distensión del tórax. Hay edema de la mucosa por la faringe, por lo tanto facilita el sangrado. La capacidad reservada funcional está disminuida, por lo tanto vamos a tener una desnitrogenación y desaturación rápida de la paciente. Hay aumento del consumo de CO2 y cuando uno más o menos, como ya está taquipnéica, debería mantener más o menos ese tipo de ventilación de la paciente una vez que se haya hecho la inducción. Lo que te iba a explicar era que cuando uno hace una hiperventilación de las pacientes, esto ocasiona, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos por debajo de un CO2 de 25, bueno, antes de extraer el feto, bueno, vamos a tener una disminución del flujo uterino porque hay una vasoconstricción, hay una hipoxemia fetal, que bueno, el niño va a nacer porque la transferencia de oxígeno placentario está disminuida, el niño va a nacer con una acidosis. Y así mismo pasa con una hipotensión sostenida. Bueno, tenemos que tomar en consideración que desde el punto de vista gastrointestinal, las cesáreas de urgencias sin ayuno es una complicación. Tenemos el riesgo de una complicación. A las matronas decirle que el trabajo de parto inhibe el vaciamiento gástrico, por lo tanto, el parto más humano que siempre le dan o los pacientes a veces no se lo consiguen, que le hacen un analgésico cuando le va a hacer la cesárea, resulta que la paciente ha comido un par de horas, cosas así por el estilo, que no deberían ocurrir y deberían estar un poco más monitorizadas esa parte. Y que aparte de eso, que cuando cada vez que damos la analgesia también le colocamos opioides que retardan el vaciamiento gástrico. Entonces tiene un alto riesgo de broncoaspiración. Nosotros esto lo hacemos, se le explica el consentimiento informado de la paciente, la dificultad que hay que se puede intubar, todas estas cosas, que hay posibilidades de despertamiento operatorio, que hay dificultad para la vía aérea y hay un riesgo de broncoaspiración. Tener un segundo plan, si no podemos intubar a la paciente. Y bueno, una vez que se va a dar la anestesia general, bueno, la paciente tiene que estar totalmente vestida, lavada, con su sonda, oxigenamos a la paciente durante ese momento y entonces hacemos una intubación pues, de secuencia rápida. ¿Okay? Entonces vamos a colocar el narcótico. Habrá que hacer la maniobra de Selby. Y entonces, si es una balanceada, inducimos con secuencia rápida fentanilo, uno en estas dosis, ketamina, lo que le dirija el anestesiólogo, y eso sí, el rocuronio, tenemos que utilizarlo a 0,6 miligramos por kilo, porque tenemos que alcanzar una relajación en menos de un minuto. ¿Okay? O succinilcolina, en todo caso. Si utilizamos isocebo a la menor cantidad posible para evitar la relajación y el sangramiento posterior. Si hacemos contigo, propofol de 2 a 4 microgramos en plasma, con un mantenimiento de 4 a 6 miligramos por kilogramo impresor, y fentanilo, si lo hacemos con fentanilo, 4 microgramos por kilo y luego 2 microgramos por kilo cada 25 minutos. Esto a lo mejor se hace una sola dosis, porque estas son
cirugías que son cortas. Y el remifentanil de 0,15 a 0,25 microgramos por kilo por minuto. Y si lo hacemos, ¿verdad? Con modo TCI, bueno, inducción de modelo de MAL, de 2,5 en plasma, remifentanil de 4 a 6 microgramos en plasma, rocuronio 0,6, morfina, y su gama de para revertir porque es una intubación difícil. Entonces, estas son las ventajas que tiene la activa TCI, con una inducción rápida, con control, menos droga, menos probabilidad de despertar, una precisión en la dosificación de la droga y sin riesgo de hipertensión. Con lograr pues, el estudio de los modelos, hacemos una fase de titulación. ¿Ok? De todas las ventajas que tiene la activa TSI. Entre comillas, fácil de ver. ¿Ok? Y estas son las bombas de TSI. Las han visto por aquí. Muchas gracias.